Y ahora nos toca revisar cada uno de los medicamentos que comportan este sistema. Bueno, pero para esto es necesario que recuerdes la nomenclatura de estos medicamentos que la vamos a usar a partir de ahora de manera eh, muy rutinaria. El sistema nervioso simpático, por lo tanto, va a tener dos clases de medicamentos. Uno los llamados agonistas y otro los llamados antagonistas. ¿Ya? Entonces podemos hablar de medicamentos que favorecen el sistema nervioso simpático, a la adrenalina, mejor dicho, a la noradrenalina. A eso le vamos a llamar agonistas. ¿Se acuerdan la clase de agonistas y antagonistas? Entonces, estos son los llamados agonistas, ¿qué, doctor? Agonistas adrenérgicos. Y a los que tendrán la función opuesta se les llama antagonistas adrenérgicos. Antagonistas adrenérgicos. A estos agonistas adrenérgicos también se les puede llamar simpático-miméticos. ¿Ya? Simpático por el sistema nervioso simpático, que depende de la adrenalina, y mimético es un sufijo que quiere decir que favorece, mimesis, ¿no? Simpático, miméticos. ¿Ya? Simpático, mimético. Muy bien. Y en el caso de los antagonistas, ¿cómo se llamará? Acá hay otro sufijo, que en vez de miméticos es simpático-líticos. Simpático-líticos. ¿Ya? Entonces, sufijo líticos quiere decir que destruye, que está en contra del sistema nervioso adrenérgico. ¿Ok? Y en el caso del sistema nervioso parasimpático, autor, pues acá habrán también agonistas. En este caso, el sistema nervioso parasimpático está controlado por la acetilcolina, por lo tanto van a ser los agonistas colinérgicos. Y los antagonistas, pues se llamarán antagonistas colinérgicos. Antagonistas colinérgicos. Igualmente, estos agonistas colinérgicos también les podemos llamar parasimpático en este caso. Le vamos a llamar, su sinónimo es parasimpático miméticos, ¿no? Muy bien. Y los antagonistas le vamos a llamar parasimpático líticos. Como los parasimpáticos tienen un receptor que se llama el receptor muscarínico, también se les pone a estos parasimpáticos líticos o antagonistas colinérgicos, también se les llama antimuscarínicos, algunos de ellos, ¿no? La gran mayoría. Antimuscarínicos, ¿ok? ¿Ya? Entonces ahí con esa terminología tienen que saberla bien porque a veces le van a preguntar cuál es un antagonista colinérgico, cuál es un simpático lítico, cuál es un parasimpático mimético, etcétera. ¿Ya? Entonces hay que saber eso. Y de los simpáticos miméticos, desde luego, vamos a hablar entonces de los agonistas, que es lo mismo, ¿no? Agonistas adrenérgicos o simpáticos miméticos. Doctor, aquí hay de tres clases, ¿no? De acción directa, de acción mixta y de acción indirecta. ¿Qué quiere decir acción directa? Fácil. Acción directa quiere decir de que el medicamento, ojo, porque estamos hablando ya acá de medicamentos, no de sustancias, tiene acción sobre los receptores. Acción indirecta quiere decir que el medicamento no se une, ojo, al receptor. Y ahí es justo lo que yo les decía en la clase introductoria, ¿no? Los agonistas realmente son los medicamentos que se unen al receptor, ¿verdad? Y que tienen una eficacia, a diferencia del antagonista. Pero doctor, estos medicamentos de aquí no se unen al receptor, pero se les llama agonistas. Claro, esa es una parte convencional, pero teóricamente agonista tiene que unirse al receptor, ¿verdad? Pero convencionalmente también se les considera agonistas si favorecen la acción de la noradrenalina aún no uniéndose a su receptor. Doctor, pero ¿cómo puede ser que favorezca la acción de la noradrenalina y si no se une a su receptor? Fácil, pues porque favorece, por ejemplo, la disponibilidad de la noradrenalina. O sea, favorece que haya más neurotransmisor, pero no se une a su receptor, no estimula al receptor, sino favorece que haya más cantidad de neurotransmisor. ¿Cuál es el ejemplo de esto? Uno de ellos, por ejemplo, es la droga llamada anfetamina. La anfetamina lo que hace es favorecer la liberación del neurotransmisor a partir de la neurona, aquí, ¿no? Lo que hace la anfetamina es favorece la eliminación, o sea, la secreción de la norepinefrina, aquí favorece, pero no actúa a nivel de receptor, Ah, ya, ok, por eso se le llama indirecto, sí. Otro que inhibe la captación, o sea, inhibe que la noradrenalina vuelva hacia la neurona, que no se recapte, porque si se recapta, también va a bajar su eficacia. Entonces, como inhibe la recaptación, también favorece entonces la acción de la noradrenalina. ¿Cuál es, doctor? La cocaína, que también es una droga. Y mira, luego tenemos a estos medicamentos, estos de acá son medicamentos,
que inhiben a las enzimas, tanto MAO como la COM. Ya les he explicado bien claro que si nosotros inhibimos esas enzimas, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la disponibilidad, el efecto de la noradrenalina o la adrenalina. Entonces, por eso también se comportan como agonistas indirectos, ¿ya? Agonistas de acción indirecta. Inhibidor de la MAO tenemos al medicamento llamado seligilina y a los inhibidores de la COM el lentecapone. Muy bien. En acción mixta, doctor, tenemos medicamentos que tanto favorecen tanto estimulan al receptor como también tienen una acción indirecta. Y uno de ellos, por ejemplo, es la llamada efedrina. La efedrina, por ejemplo, favorece la acción de los receptores, ahí está alfa 1 y alfa 2, pero también favorece la liberación de la adrenalina. Muy bien. Y luego ya están los de acción directa, que eso sí se unen al receptor. Pero esos de acción directa se dividen en dos clases, fácil, selectivos y no selectivos. Selectivos, doctor, serán los que se unen a un solo receptor, por lo menos con una gran intensidad, que tanto así que le dicen ya selectivos, o los que se unen a varios, eso se le llama no selectivos. Entre los selectivos tenemos a la fenilefrina, por ejemplo, que se le une al alfa 1, la clonidina, que se une al alfa 2, la dobutamina es un fármaco que se une al beta 1 y por eso desde luego lo voy a utilizar en pacientes que tengan problemas cardíacos, ¿no? Y la terbutalina desde luego se une al beta 2, ¿ya? Y acá es un hermano prácticamente del salbutamol, ¿ya? Luego tenemos los no selectivos, ¿ya? En los no selectivos, aquí tenemos por ejemplo el caso de la oximetazolina, que se une alfa 1 alfa 2, tenemos al isoproterenol, que se une el beta 1 y beta 2, y desde luego los mismos neurotransmisores primigenios tienen también una presentación en fármaco, ¿no? O sea, existen fármacos tanto de adrenalina como epinefrina, y su función desde luego va a ser pues a nivel de la gran mayoría de los receptores, ¿no? Tanto alfa como beta.